¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, para responder tu pequeño problema de trigonometría, en el cual plantea que a las orillas opuestas de un río se han colocado dos estacas en los puntos A y B. En la orilla donde está situado el punto A y a una distancia de 300 metros se coloca una tercera estaca. Al medir los ángulos A y C se obtiene que son de 124 grados con 40 minutos, supongo que eso es, y 45 grados con 30 minutos. Calcular el ancho del río. Bueno, esta es la incógnita. Ahora vamos a ver de qué manera se puede solucionar este pequeño ejercicio. Para lo cual he hecho un pequeño diagrama. Me he tomado la molestia de hacer un pequeño diagrama. Ya, aquí tenemos, bueno, como puedes ver, aquí está el río. Sí, vemos las orillas, vemos la estaca A, la estaca B, que dice, que plantea que están situadas en las orillas opuestas del río, y luego dice que en la misma orilla donde está la estaca a 300 metros de esta, se coloca una estaca C. Ya. ¿Qué más nos da de datos? Nos dice que el ángulo A formado es de 124 grados con 40 minutos, el ángulo C es de 45 grados y 30 minutos. Y nos pide calcular el ancho del río. Esa es la incógnita, el ancho del río. Ahora vamos a ver cómo calculamos el ancho del río. Si te fijas con los datos que tenemos, aquí se forma un triángulo de esta forma, que tiene un ángulo mayor a 90 grados por el dato de aquí, de 124 grados con 40 minutos, y el ángulo C que sería el de acá. Ya, para calcular el ancho del río hay que tener en cuenta que el segmento AB que se forma entre las dos estacas no me da el ancho del río, ya que las estacas no están situadas, digamos, de manera perpendicular, con lo cual obtendría yo la distancia real del río entre orilla y orilla, que es como lo que veo aquí en este gráfico, y es lo que debería sacar en realidad. Entonces, para calcular el ancho del río, yo tendría que trazar la altura relativa al lado B, por lo cual trazo la altura relativa al lado B y se forma un triángulo más pequeño, el triángulo BHA. ¿Ya? Entonces mi incógnita va a ser el lado H de ese pequeño triángulo, es decir, la altura, para calcular el ancho del río. Ya. Ahora, sabemos como dato que el segmento AC entre la estaca A y la estaca C es de 300 metros. Ahora, ¿qué procedemos a hacer como primer paso? Transformar los minutos que tenemos aquí a grados. Sabemos que los 40 minutos en el primer caso, sabemos que un grado tiene 60 minutos. Entonces eso simplificamos y me da 0.67 grados. Igual en la otra parte, los 30 minutos, me da 0.5 grados. Entonces el ángulo A va a ser los 124 grados más los 0.67 grados, que son los 40 minutos. Entonces el ángulo A va a tener una medida en grados de 124.67 grados. Lo mismo para el ángulo C, que tendría una medida en grados de 45.5 grados. Ya, para calcular el ángulo B relativo a este lado de acá, en este triángulo de aquí, tendría que hacer la resta. Sabemos que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Entonces, para calcular el ángulo B tendría que restar 180 grados menos la longitud del ángulo A y la longitud del ángulo C, con lo cual tengo que el ángulo B vale 9.83 grados. Ahora, como siguiente punto,
para calcular lo que voy a necesitar en este triángulo de aquí y que me va a servir es calcular la longitud del segmento AB. Para calcular esa longitud voy a hacer el uso de la ley de senos en este triángulo de aquí, en el triángulo ABC. La ley de senos me dice que el cateto relativo a su ángulo opuesto es igual a otro cateto relativo a su ángulo opuesto, es decir, que el segmento AB en este caso, el segmento AB es relativo al ángulo C, que es su ángulo opuesto, al segmento AB, el ángulo opuesto, entonces es relativo al seno del ángulo C, y eso es igual a 300, que es la medida que yo conozco del lado AC, relativo al seno del ángulo B, de su ángulo opuesto, el ángulo opuesto a este lado. Entonces, con eso ya puedo despejar el lado AB, el segmento AB. Al despejar eso, me da que tiene una longitud de 1253.33 metros. Ahora vamos a trabajar en el triángulo HBA. En este triángulo HBA es este triángulo pequeño de aquí, que como verás es un triángulo rectángulo. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular el ángulo alfa, este ángulo alfa que le he puesto aquí. Ese ángulo alfa es igual a 180 grados menos el ángulo A. ¿Esto por qué? Porque si te das cuenta, aquí tengo un ángulo que es conocido como un ángulo llano. El ángulo llano tiene una longitud de 180 grados. Entonces, si yo es decir que al sumar el ángulo A más el ángulo alfa me va a dar 180 grados. Entonces de ahí despejo el ángulo alfa, que es igual a 180 grados menos el ángulo A. Tengo el ángulo alfa, que me daría de 55.33 grados. Luego voy a buscar una relación trigonométrica que relacione la altura, que es la que busco, con este segmento de aquí, que vendría a ser para este triángulo la hipotenusa. Esa función que me permite hacer ese cálculo es el seno del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es el segmento AB. Despejando y reemplazando los datos que ya tenía el segmento AB, que lo calculé acá arriba, y el seno del ángulo alfa, que es este valor de aquí, tengo que la altura, o en este caso el ancho del río, que es mi incógnita, es de 1030.79 metros. Esa es la solución, mi estimado amigo. Espero haberte ayudado, y si tienes alguna inquietud no dudes en comentar. Un saludo y que estés muy bien.